Bienvenidos a la segunda emisión de Leal. Yo soy su anfitriona, Ana Vanek, y en esta ocasión trataremos el tema de la violencia de género, la cual se dividirá en 4 partes. La primera parte es esta, con el tema del feminicidio. La segunda es el acoso sexual, callejero y laboral. La tercera será abuso sexual. Y la última, maltrato físico y psicológico. Y bien, pues para iniciar con el tema de los feminicidios, me gustaría empezar por darles información relevante acerca de este tema, empezando por la definición de violencia de género, ya que solemos creer que este tipo de violencia es tanto para hombres como para mujeres. Sin embargo, según la Organización de las Naciones Unidas, la violencia de género es todo acto de violencia que resulte o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer. Inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación de la libertad, tanto si se producen en la vida privada como en la vida pública. Pues bien, ahora que ya hemos definido lo que es violencia de género, continuemos con lo que según el artículo 325 del Código Penal Federal de nuestro país es el feminicidio. Y según esto, es el delito de privar de la vida a una mujer por razones de género, y se considera de esta manera cuando hay violencia sexual y lesiones físicas previas al asesinato, antecedentes de violencia doméstica, relación sentimental con el agresor y exposición pública del cuerpo de la víctima. Bueno, ahora ya todos sabemos lo que dice el Código Penal Federal acerca del feminicidio. Sin embargo, algo que todos deberíamos saber es lo que dice el Código Penal de Baja California. Y es que según el artículo 129, se considerará que existen razones de género cuando se dé una de las siguientes situaciones. La primera es que haya existido entre el agresor y la víctima una relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato, noviazgo o amistad. La segunda, que haya existido entre el agresor y la víctima una relación laboral, docente o cualquiera otra que implique confianza, subordinación o superioridad. La tercera, que la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo. La cuarta, que a la víctima se le hayan infligido lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones previas o posteriores a la privación de la vida. La quinta, que existan antecedentes de amenazas, acoso o lesiones del agresor en contra de la víctima. El sexto es que el cuerpo de la víctima sea expuesto o arrojado en un lugar público, mientras que el último es que la víctima haya sido incomunicada. A quien comete el delito de feminicidio se le impondrá una sanción de 20 a 50 años de prisión, además de una multa de 200 a 500 días de salario mínimo vigente. Bien, ahora vamos con los datos duros. En nuestro país, de enero a junio de 2020, se reportaron 489 feminicidios. Algunos de los estados con altos índices en feminicidios son el Estado de México, Veracruz, Ciudad de México, Puebla, Nuevo León, Jalisco, Baja California, Morelos y Oaxaca, lo que posiciona a México en el 8º lugar entre los países de Latinoamérica con más feminicidios, mientras que Baja California ocupa el 5º lugar entre los primeros 10 estados de la República con más mujeres asesinadas, de las cuales no todos los casos se han tipificado como feminicidio, en lo que va de este año, según cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El estado reporta 119 homicidios de mujeres hasta el pasado 30 de junio. En cuanto a la violencia contra la mujer, las autoridades estimaron 1.207 mujeres agredidas, lo que coloca a Baja California en el 7º puesto de violencia contra la mujer. En cuanto al tema del feminicidio, en Tijuana se han registrado 14 feminicidios, lo que hace que esta ciudad se coloque en el primer lugar en feminicidios del país. Bien, pues ahora que todos hemos entrado en contexto sobre cómo están las cosas en el país, en nuestro estado y en la ciudad, para saber más acerca de este tema, me acompaña la doctora en Estudios Culturales, Melina Amao Ceniceros. Buenas tardes, doctora. ¿Qué nos puede decir acerca de este tema? Buenas tardes, Ana. Pues bueno, con el tema del feminicidio tenemos que
Es una categoría jurídica que nos explica un tipo de violencia específica que recae sobre un sujeto específico que es la mujer. Pero para poder llegar históricamente a que esta categoría fuera reconocida como una categoría jurídica, pues tuvo un largo trayecto y se vincula como la expresión más brutal de la violencia de género. La violencia de género ya implica a el sujeto agredido dentro de la categoría mujer, es decir, vamos a tratar de evitar la confusión de decir, ay, si una mujer le pega a un hombre también vive violencia de género. No, vive violencia, efectivamente, pero no es violencia de género, porque la categoría violencia de género como tal fue creada para hablar de un tipo de violencia que se dirige a un tipo de sujeto, que es la mujer, ¿sí? Entonces, ese es nuestro primer punto. De ahí, bueno, tenemos cómo avanzan los conceptos y el concepto misoginia. Me parece que es muy importante para entender, digamos, como el marco cultural o sociocultural en donde operan estas violencias. Y el concepto de misoginia yo lo recupero de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, artículo 5, fracción 11. Y se define así: odio, rechazo, aversión y desprecio hacia la mujer y en general hacia todo lo relacionado con lo femenino que se manifiesta en actos violentos y crueles contra ella por el hecho de ser mujer. Entonces, esta definición de misoginia me parece que también nos ayuda a entender cómo, como te decía, socioculturalmente se ha vuelto como imperceptible un tipo de trato de menosprecio donde se considera inferior al sujeto femenino, vamos a decir concretamente a la mujer, a las mujeres. Pero también este concepto nos habla, todo lo relacionado con lo femenino. Así que también la misoginia entra como un tipo de odio, de menosprecio y agresión hacia todo lo que tenga una manifestación femenina. Entonces aquí ya estamos ampliando, la comprensión de los efectos de este odio. Entonces la teoría feminista, no solo como en el ámbito activista, sino en el ámbito precisamente académico, ha propuesto estas categorías para explicar la realidad social en términos de desigualdad por género, donde históricamente se le ha asignado a lo femenino un lugar marginal, ¿no? En la toma de decisiones, incluso en la gestión de su propio cuerpo. Lo hemos visto ahorita con la conmemoración por la despenalización del aborto, cuáles fueron las reacciones. Entonces, es un largo recorrido histórico de pensamiento crítico que pone al centro el género para explicar la desigualdad social. Tenemos que el concepto feminicidio pues tiene también un largo recorrido en términos de cómo pues el pensamiento feminista empujó que fuera reconocido un tipo de violencia específico que tiene como expresión el asesinato hacia mujeres, pero que cumple con ciertas características de tal manera que no todo asesinato hacia mujeres es feminicidio. Pero el feminicidio entonces destaca un tipo de violencia que se vincula a la violencia de género y se enmarca, en la misoginia. Y entonces, el antecedente del feminicidio sí es estadounidense, que era femicide, sigue siendo femicide. Y aquí se empezó a adecuar en América Latina, no fue femicidio, sino feminicidio. Quienes se preguntan, ¿y por qué no hay homicidio, no? No es una categoría jurídica, el homicidio no existe, y quienes lo cuestionan están poniendo en duda la relevancia de hablar de un tipo de crimen específico y pues muchas veces se enmarca también en una misoginia, ¿no? En no querer reconocer que si hay un tipo de crimen que es muy preocupante y como lo vemos aquí en México, adquiere cifras cada vez más alarmantes. Y además, están demostrando que no tienen comprensión de los conceptos. La función de todos los conceptos es, definir algo muy concreto, ponerles fronteras, ¿no? A la realidad. Pero entonces, si no se está entendiendo que esto tiene ciertas características, como ya las vimos, pues entonces no es un capricho de las feministas, no es un capricho nombrarle específicamente un tipo de crimen, una categoría, ya es una categoría jurídica, porque sí habla de un crimen específico. Un ejemplo muy sencillo ya para cerrar esta parte es el infanticidio, ¿sí? Esa es una categoría penal también que tiene que ver con un tipo de crimen hacia un sujeto, un cuerpo específico.
¿sí? Entonces, no podemos simplemente decir, ay, bueno, pero pues entra en asesinato general como todos. No, porque hay un tipo de saña, hay un tipo de violencia, hay un móvil, digamos, previo a ese tipo de crimen que necesita un tratamiento específico. Para continuar, me gustaría preguntarle, ¿qué antecede a un feminicidio? Es sin duda una de las grandes interrogantes, las cuales la ciencia social, sobre todo los estudios de género y las aproximaciones de teoría feminista, pues han logrado responder analizando el modelo de la masculinidad hegemónica y el modelo de la feminidad hegemónica. Pero bueno, sobre todo el modelo de la masculinidad hegemónica. ¿Por qué? Bueno, cuando hablamos de masculinidad como un modelo de género, estamos hablando de una serie, digamos, de requisitos para ser reconocidos, pues, los varones dentro del modelo de la masculinidad como sujetos legítimos. ¿Eso qué significa? Significa que desde la infancia se empieza a educar en ciertas expectativas de lo masculino que corresponden en su modelo dominante mayormente a la expresión de la violencia. Hay un imaginario donde el ser hombre está fuertemente vinculado con una demostración de la virilidad y esta a través de actos violentos hacia otras personas que incluso ponen en riesgo la propia vida, pues, de los varones, ¿no? De los hombres. En términos generales, el modelo de la masculinidad hegemónica, teniendo como uno de sus requisitos principales la demostración de la violencia y la dominación hacia el resto de los sujetos, principalmente el sujeto femenino, la mujer, es una de las respuestas de lo que antecede o lo que le da marco, digamos, social o sociocultural a el feminicidio. Hay una investigadora muy relevante latinoamericana que se llama Rita Segato. Ella hizo una investigación entrevistando a hombres presos por feminicidio, tratando de descubrir los motivos, ¿no?, de estos crímenes. Hablando directamente con los feminicidas, fue sin duda un trabajo muy intenso, muy fuerte, pero una de sus grandes conclusiones es la demostración de la dominación masculina para tener de alguna manera el reconocimiento dentro del modelo masculino de otros hombres. Es decir, aunque no estén presentes otros hombres cuando un feminicida comete, pues, feminicidio, en el imaginario sí está presente que eso entra dentro de una expectativa de la demostración de la masculinidad. Lo que ella descubre, pues sí resulta muy revelador para entender cómo es que esta violencia, la violencia feminicida, sí, claro, busca demostrar la violencia hacia la mujer, pero al llegar al crimen realmente lo que está muchísimo más presente en su imaginario es la aceptación de otros hombres, digamos, en términos de confirmar que se pertenece al modelo de la masculinidad. Y bueno, culturalmente, digamos, en términos de vida cotidiana, pues tenemos numerosos dispositivos pues culturales que nos están también diciendo pues que eso está bien, digamos, que la violencia hacia las mujeres es algo como muy normalizado y culturalmente está este relato, ¿no? La mujer es presentada como objeto, casi siempre la representación de lo femenino, sobre todo en el cine, pues es altamente sexualizante, etcétera, ¿no? Es un objeto al cual se puede dominar y se puede poseer. Todo esto, digamos, es el contexto que antecede o que explica cómo es que esto sigue operando y de hecho sigue incrementando. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa en la sociedad cuando se presenta un caso de feminicidio? ¿Cómo reacciona? Yo creo que depende de qué sociedad estemos hablando. Si hablamos de la sociedad mexicana en términos así como muy amplios, porque obviamente podemos hablar de sociedades más localizadas, ¿no? Por estados, sabemos que hay estados muy conservadores, ¿no? Etcétera. Pero digamos en términos generales, México, que tiene este perfil cultural altamente machista, lo que ocurre es que, pues sí, hay indignación en una parte de la sociedad, sobre todo ahorita como lo estamos viendo con el movimiento feminista o los movimientos feministas, pero también lo que ocurre muchas veces, pues es la revictimización
¿sí? De las víctimas y la culpabilización de las víctimas. Es decir, se vuelve al relato de que la mujer es responsable de las violencias que recibe. Y entonces, ¿qué andaba haciendo? ¿Por qué estaba vestida así? Entonces empieza este cuestionamiento, pues absolutamente absurdo, que solo vuelve a la idea de que a las mujeres nos corresponde un lugar en la sociedad y ese lugar es el espacio privado y además un comportamiento de docilidad, ¿no? Y de sumisión. Y lo vimos recientemente, ¿no? Cuando en Baja California pues estuvo el caso de una joven que fue asesinada, donde el procurador lo que dijo fue, pero tenía tatuajes la niña. Y entonces con eso que está diciendo, está estigmatizando a una víctima de feminicidio en términos de, bueno, el tatuaje sabemos, ¿no? Que es altamente estigmatizado. Pero eso, pues lo que está, digamos, como subtexto es que tal vez andaba en malos pasos, ¿no? O ella pertenecía a algo criminal. Entonces, nuevamente viene el relato de lo que sea que le haya pasado, se lo buscó. Y ese relato, digamos, sí tiene una penetración en el imaginario social, donde pues entonces se empiezan a olvidar estos casos porque pues no son relevantes, no son de alto impacto, porque además ocurren tan seguido que pues nuevamente no se normaliza. Y entonces pues tenemos esto, por un lado la deficiente actuación de las autoridades, el relato también de revictimización y de culpabilización de las víctimas, sobre todo, bueno, aquí el papel de los medios de comunicación es muy importante porque sabemos que se carece de perspectiva de género, sobre todo pues para el tratamiento de este tipo de noticias, y pues tenemos el reclamo principalmente de las familias y enseguida pues colectivas feministas que están cada vez adquiriendo mayor visibilidad para hacer denuncia de esto. Pero digamos que el mensaje que queda siempre ahí es que si se cometen estos crímenes es muy probable que queden impunes. Y ese es un mensaje, digamos, que va pedagogizando a las nuevas generaciones y a todos quienes pues estamos viviendo en una sociedad donde se normaliza la violencia de género, que en su expresión brutal que damos es el feminicidio. Desde su perspectiva, ¿qué hace falta en materia de seguridad para disminuir la tasa de feminicidios? Ok, para intentar disminuir la tasa de feminicidios, yo creo que uno de los primeros pasos, y que es la gran deuda que tienen todos los gobiernos con la sociedad, es la procuración de justicia, ¿sí? Es decir, pues ya hablábamos de que estos crímenes quedan impunes y eso pues responde también a una, digamos, mirada misógina de las instituciones donde pues no se le está dando la importancia y donde muchas veces las familias que son quienes terminan haciendo las labores forenses y de criminalística y de investigación, teniendo todos los datos de quiénes son los feminicidas de sus hijas, de sus hermanas, la actuación de la autoridad es ignorarlo. Hay poca voluntad, no hay poca voluntad jurídica, hay poca voluntad política, ¿sí? Y eso nuevamente manda el mensaje de que está bien, ¿no? De que se normaliza, de que si se comete un tipo de crimen de esta naturaleza, es muy probable que no pase nada. Y bueno, también en términos de seguridad, pensándolo en el ámbito urbano, bueno, el diseño de las ciudades también tiene muchísimas deficiencias que vulneran también todavía más a las mujeres en términos de nuestra movilidad cotidiana, ¿no? Pues muchas veces sabemos calles con mala iluminación, paradas de los transportes, o sea, lo vemos aquí en Tijuana con la ruta troncal, que quedan las paradas en las vías rápidas y de ahí no hay una conexión, digamos, pues eficaz en términos de planeación urbana, o sea, una banqueta iluminada para llegar a un lugar habitado. Por otro lado, también está la respuesta de las autoridades cuando ha llamado el 911, es también muy deficiente, muy lenta, poniendo en duda siempre a la víctima. Pues digamos hay todo un aparato que no está cumpliendo con sus funciones y sabemos también que muchas veces pues son los mismos policías quienes agreden también a las mujeres y obviamente no hay confianza en la policía. Si se está viviendo un caso de violencia, no hay confianza en que un policía, sea hombre o sea mujer, no hay confianza en que realmente vayan a auxiliar. En fin, entonces a nivel digamos como cultural falta mucho.
y a nivel pues ya como operativo de la actuación de las autoridades y del mismo, te digo, diseño en los espacios, pues deja mucho todavía por hacer. Y bueno, los movimientos feministas me parece que están visibilizando eso cada vez más, aunque nuevamente volvemos al tema cómo son presentados y cómo son narrados estos movimientos por la prensa y cuáles son los efectos también en las redes sociales, donde pues se deslegitima un reclamo legítimo, ¿no? Y se vuelve al tema de la tutela hacia las mujeres, es no protesten así, protesten bonito, ¿no? Aunque las estén matando, protesten bonito y tranquilas. Y eso también habla pues de una, insisto, misoginia generalizada que es cultural y también desconocimiento de los procesos porque generalmente ya hay denuncias, ¿sí? Cuando se señala a algún acosador en una posición de poder, muchas veces ya hay denuncias, ya hay un proceso detrás, pero aún así no hay respuesta. Entonces, cuando dicen, ay, bueno, antes de protestar, vayan y pongan dónde está tu denuncia, sí está, ¿no? Y el MP, ¿qué hace? Revictimiza a la víctima, la culpabiliza y le dan luego carpetazo a los casos. Entonces, al no haber acceso a la justicia, pues claro que no hay confianza, ¿no? En las autoridades. Hay muchísimo por hacer y considero que uno de los primeros pasos es a nivel cultural, pero con su correspondencia inmediata a nivel institucional. Que las instituciones de todo tipo, ¿no? Sobre todo, pues claro, jurídicas, penales, pero también educativas, pues se pongan al nivel de dar respuesta, de no hacer como que no está pasando lo que sí está pasando y de dar respuesta concreta y actuar resolviendo los casos que ya están señalados y generando pues protocolos contra la violencia, contra el acoso y pues capacitándose también, ¿sí? Capacitándose en términos de cómo abordar cuando pues se presentan casos de violencia de género y no hacer, insisto, como que no está pasando eso. Entonces hay mucho que hacer y se pueden capacitar. Hay muchas instancias, sobre todo la sociedad civil, que se dedican a dar talleres y hay capacitación. Y simplemente pues hay que reconocer que hay una ignorancia y hay un rezago en esa temática, pero pueden capacitarse. Si no se capacitan, nuevamente te digo, estamos hablando de una falta de voluntad. Por último, doctora, me gustaría preguntarle, ¿se puede evitar un feminicidio? Y si es así, ¿cómo? Encontraría la respuesta precisamente en la masculinidad. Es decir, está precisamente en esta enseñanza de que la violencia es una de las demostraciones de la masculinidad, donde se podría entonces deconstruir y desmontar esta idea del amor romántico basado en los celos, de la mujer como un objeto de posesión, ¿no? Para el hombre, de la tutela o la infantilización hacia la mujer. La tutela significa que los hombres consideran, sobre todo las parejas, que son quienes les van a decir absolutamente todo, cómo conducir su vida desde su cuerpo, su atuendo, su forma de relacionarse y las maneras en que van a practicar su vida íntima. Eso es la tutela. Y la infantilización es también un perfil donde se considera que las mujeres no tenemos autonomía, no tenemos decisión propia y entonces se nos va a explicar, ¿no? El mundo y se nos va a explicar cómo debemos actuar en cualquier momento. Y lo vemos ahorita muchísimo con las movilizaciones feministas donde todo mundo está diciendo, ay, esas no son las formas, ¿no? Pero no se está levantando una voz de indignación tan enérgica como por las paredes grafiteadas como por los feminicidios, ¿no? Entonces, ¿qué te causa indignación, sociedad? Entonces, la respuesta en cuanto a cómo se puede deconstruir pues la idea de la violencia hasta llegar a su expresión más brutal estaría en replantear la masculinidad. Es obviamente algo complejo y no es como que hay paso 1, 2, 3, pero sí el nombrarlo y el visibilizarlo, que está ahí la respuesta, porque pues está ahí también los victimarios, ¿no? Potenciales o ya fácticos, ¿no? Quienes ya cometieron estos crímenes. Es ahí donde está la respuesta. Bueno, pues muchas gracias por acompañarme, doctora. Y a continuación, porque Leal quiere escuchar las opiniones de todos, nos dimos a la tarea de preguntarle a quienes tienen que vivir diariamente con incertidumbre acerca de este tema. Le preguntamos a las mujeres para saber de primera mano qué piensan
qué sienten y, a su modo de ver, qué hace falta. Pero más importante aún, ¿se sienten seguras en su ciudad? Si me siento segura en mi ciudad, la respuesta es no, y es triste que mi respuesta sea tan rápida y negativa, pero estoy segura de que no va a ser la única. Y es que vivimos en Tijuana, una ciudad que se ha posicionado en los primeros niveles de feminicidio, incluso creo que en el primero. Diariamente miro cómo son compartidas las fotografías de mujeres, de hermanas, amigas, madres, hijas, que un día salieron de casa, ya sea a trabajar, a la escuela o a donde hayan querido ir, y que alguien decidió que ese día no iban a volver a casa, ni ese día ni nunca. Yo sí vivo con el temor de un día ser una de esas fotografías en las redes sociales. Vivo con el temor de que un día mi madre me esté buscando y de que tenga la esperanza de encontrarme y de que me encuentre, y que me encuentre muerta, que encuentre un cuerpo sin vida, un cuerpo que fue abusado sexualmente por uno o varios hombres, que tomaron la decisión de que mi cuerpo era simplemente un objeto y de que mi vida no valía nada. Y es triste vivir con ese temor. Es triste ser mujer en México, porque sabes que vas a salir de casa, pero no tienes la certeza de que vas a volver. ¿Qué sientes cuando escuchas que han matado a otra mujer? Lo primero que me hace sentir cada vez que veo un caso de feminicidio nuevo es muchísima rabia. Rabia, enojo, coraje y miedo, claro, sobre todo, porque sé que me puede pasar a mí, a mis hermanas, mis tías, primas, sobrinas, mis amigas. Y coraje, pues porque simplemente no es justo, no es nada justo que asesinen a una mujer de esa manera. Y sobre todo porque ninguna madre merece saber que a su hija la han violado y la han matado después. Porque ella lo único que piensa es si ella sufrió, si ella gritó. Es horrible. ¿Tú qué crees que hace falta hacer para que esta situación cambie? Creo que principalmente falta empatía por parte de las personas. Todavía nos toman como un juego y toman todas las manifestaciones que están pasando como si fuéramos unas ridículas exageradas, porque no podemos abrir nuestra mente al saber que nos matan solamente por ser mujer. También el gobierno debe tomar en serio esta situación y las autoridades deben realizar estrategias para poder protegernos, donde aseguren que vamos a estar bien. ¿Crees que las autoridades están actuando respecto al tema de los feminicidios? Sinceramente siento que no. Cada vez hay más mujeres muertas. Cada vez el número aumenta. Así que si están haciendo algo no se nota. O es algo que definitivamente no está siendo efectivo. Así que no, sinceramente siento que no. Bueno, pues ya escucharon cómo se siente vivir con miedo en esta ciudad, en este estado, en este país. Y todo por ser mujer. Sin embargo, el objetivo de Leal no es únicamente presentar información y datos. No, nuestro objetivo es llevarlos a reflexionar. A usted que está escuchando, ¿de qué es lo que hace falta hacer por parte de las autoridades? Sí, pero no solo de ellas, sino de nosotros como sociedad, para evitar que una mujer más sea privada de su vida. Muchas gracias por haberme acompañado. Recuerden que si no quieren perderse ningún contenido de noticias o podcast, material de entrevista, etc., síganos en Facebook, estamos como Leal Notas, en Instagram como @leal_notas.2020 y en YouTube como Leal 2020. De todos modos, en la cajita de descripción les dejaré los links. Denle like, suscríbanse al canal y compartan nuestro contenido. Muchas gracias.